Soy Eva Jessica Duvali, soy mujer transgénero, soy una mujer nacida en los 60s, pionera en las marchas en ese tiempo llamadas Orgullo Gay, ahora marchas por la diversidad. Me considero una luchadora social, no una activista. Creo que activista me queda un poco grande. Soy una luchadora social, y digo luchadora social por el hecho de que desde un principio tuve que hacer una transición en una época muy difícil. Me tocó en los años 60, yo hice mi transición a los 13 años, cuando me corrieron de la escuela secundaria por llevar la ceja depilada. Entonces vas creciendo y te das cuenta que no nada más es la transición personal, también es la transición en lo político, también es la transición en lo familiar, también hay transición en cuanto a tu entorno. Te empiezas a enfrentar con la colonia, te empiezas a enfrentar con el barrio, con los malosos, ¿verdad? Yo recuerdo mucho que yo me tenía que cambiar en medio de unos coches cuando me quería ir a un lugar que se llamaba el 747 en Zona Rosa. Y llegaban esos tipos y me golpeaban. Y mis cosas iban a dar a las coladeras o iban a dar a los cables de luz. Entonces, toda esta transición, todo este movimiento, pues es hasta revolucionario. ¿A qué se dedica una mujer trans en los 70s? ¿No? ¿A qué se dedica? ¿Qué había? ¿Qué opciones había? Escuela ya me la habían guardado, ya no había escuela. ¿A qué me iba a dedicar? Bueno, pues trabajé un tiempo en una fonda, trabajé otro tiempo haciendo asilos de casas, de departamentos, y después por una conexión de mi amigo Arturo Flores Mercado, que era gerente de un Sanborns, hay un Paseo de la Reforma que ya no existe, y tenía una relación con un hombre que se llamaba Arturo Caballero. El señor Caballero era socio comercial de la casa Sanborns. Entonces ellos, a base ahora sí que de meterme el hombro, me metieron a trabajar a Sanborns. Yo fui la primera generación de trabajadores de Sanborns Xola, que está ahí frente a Telecomunicaciones. Entonces, pero la cuestión era el acta de nacimiento. Yo trabajé pues casi como el año y no había problema, hasta que la gerente me dijo, ¿sabes qué? Necesito tu acta de nacimiento, y necesito tu acta de nacimiento para darte de seguro en el seguro. Entonces, ahí empezaba otra limitante, lo que ahora ya no. Ahora ya, por ejemplo, en Ciudad de México, que es un oasis en derechos humanos, pues las compañeras ya pueden hacer su cambio de identidad, su cambio de nombre. En ese tiempo, pues ¿a dónde ibas a cambiarte el nombre? Solamente que sacaras un acta de nacimiento falsa, ¿no? Con todas las consecuencias que podía traer. Pues mira, para haber sido una mujer transgénero, sin una reasignación sexual, trabajar en el teatro de burlesque como mujer cisgénero, en funciones de medianoche con 200 cabrones gritándote pelos, forzosamente tuve que hacer un acto de rebeldía y tuve que hacer un acto de empoderamiento. Porque desnudarte de 200 tipos que están ebrios y que creen que eres una mujer cisgénero, y yo no tenía una reasignación, porque ya había mujeres trans vedettes, pero ellas ya tenían una reasignación. Ya en cartelera estaban dos grandes, por ejemplo Jessica Muriel, Marcia Duvali, y estas gentes ya estaban haciendo una historia como mujeres transexuales, pero eran anunciadas así. La maravilla del siglo, lo que usted ve no fue, o lo que usted ve no es. O sea, ellas estaban muy marcadas como hombres que se habían operado, y yo no. Yo siempre trabajé como bajo perfil, como una mujer cisgénero. Yo me sentía culpable de no haber sido el hombre que mi papá quiso. Yo me sentía culpable de que ellos no fueron una pareja que se quisieron hasta el final de sus vidas. Yo me sentía culpable de que mi madre era una mujer, una de las muchas. Yo me sentía culpable de lo que me había dicho la religión. Yo me sentía culpable de lo que me había dicho la sociedad. Yo me sentía culpable. ¿Por qué? Porque te cargan, te enlosan con todas estas cosas que existen por tu culpa. Y bueno, pues ahorita en la actualidad estamos viviendo una etapa muy difícil, y muy difícil en cuanto a cuestiones políticas, y muy difícil en cuanto a cuestiones que el sistema se vuelve a convertir en el represor de la población LGBT. El sistema se vuelve a convertir en el mandamás de la población LGBT. Lo estamos viendo en estas votaciones. ¿A cuánta gente ocuparon como botín político? Bueno, falta mucho, falta mucho. O sea,
el hecho de que ya una mujer trans en la Ciudad de México, que vuelvo a repetir, es un oasis en cuestión de derechos humanos, pero es en la Ciudad de México y mayoritariamente en el centro. Pero vete, por ejemplo, a colonias como Iztapalapa, vete a Tacubaya y ya cambia la manera de ver a las mujeres trans del centro a las afueras. Y ni hablar de provincia, bueno, del interior de la República, ni hablar, o sea, seguimos siendo el foco mayormente golpeteado, seguimos siendo el foco mayormente atacado, invisibilizado para las cuestiones médicas, para las cuestiones de casas, para las cuestiones de educación, seguimos siendo invisibilizadas. Pero en la Ciudad de México, bueno, este avance del cambio de identidad, matrimonio igualitario y todas estas cosas, pues habla de que probablemente en unos 60 años estemos hablando de otros cambios favorables. No, falta falta mucho. O sea, el hecho de que ya una mujer trans en la Ciudad de México, que vuelvo a repetir, es un oasis en cuestión de derechos humanos, pero es en la Ciudad de México y mayoritariamente en el centro. Pero vete, por ejemplo, a colonias como Iztapalapa, vete a Tacubaya y ya cambia la manera de ver a las mujeres trans del centro a las afueras. Y ni hablar de provincia, bueno, del interior de la República, ni hablar, o sea, seguimos siendo el foco mayormente golpeteado, seguimos siendo el foco mayormente atacado, invisibilizado para las cuestiones médicas, para las cuestiones de casas, para las cuestiones de educación, seguimos siendo invisibilizadas. Pero en la Ciudad de México, bueno, este avance del cambio de identidad, matrimonio igualitario y todas estas cosas, pues habla de que probablemente en unos 60 años estemos hablando de otros cambios favorables. Desafortunadamente, la población LGBT, mira, nosotros las mujeres trans hicimos unos cambios e hicimos políticas a madrazos y a putazos con los judiciales en las calles y en las cárceles. Ahora yo entiendo que se tienen que hacer cambios desde la política y tenemos que concordar con algunas gentes, aunque no nos agrade que están en el poder, que a mí me cagan, todos, pero tenemos que concordar en algunas cosas con ellos, precisamente para que empiecen a hacer políticas públicas, precisamente para que empiecen a mandar iniciativas que nos beneficien a nosotros como población y mayoritariamente a las mujeres trans, pero no lo hay. ¿A dónde ves que exista especialidad para mujeres trans en algún hospital? ¿En dónde ves que exista que una mujer trans puede entrar a una empresa con su nombre de origen, sin que todavía se ha hecho un cambio, y no sea molestada, no sea bulleada con su apariencia que ella tiene, que diga voy a trabajar en la Jumex? No, eso todavía no existe. Las mujeres trans tampoco aspiran a tener una casa, no pueden cotizar en un Infonavit, o sea, todas estas cosas que ya deberían de estar hasta rebasadas, ni siquiera se han concretado en una mínima parte. El papá dice, bueno, pues es lesbiana, le gustan las pinches viejas, pues ya ni modo, pero que el hombre baje, fíjate lo que te digo, baje al nivel de querer ser mujer, eso es un golpe tremendo para el ego de ellos, eso es un golpe tremendo para la misma sociedad, porque dicen, ¿cómo que los hombres quieren ser mujeres? Si las mujeres en este país son inferiores, cobran menos, tienen menos prestaciones, son vejadas, están siendo asesinadas. Entonces, esto pareciera que no, pero sigue siendo un acto revolucionario con cada chica trans joven que viene creciendo y la vamos viendo cómo va floreciendo. Sigue siendo un acto de rebeldía para todo esto institucionalizado que es el patriarcado y el machismo que está todavía. Ahí nos hicimos visibles, ahí nos vieron, ahí nos forjamos, y esta visibilidad nos hace precisamente por eso mismo, nos hace blanco, fácil de mentes débiles. ¿Cuántos feminicidios hemos visto? ¿Cuántos feminicidios, transfeminicidios hemos visto en México? ¿Cuántos? Y no hay una sola respuesta. Y cuando los capturan, los sueltan. ¿De qué estamos hablando? O sea, estamos hablando de que todavía estamos viviendo con un sistema represor y con un sistema que es aliado por omisión de estos asesinos. Hola, soy Terry Holiday y debo sufrir algún padecimiento psicológico porque siempre estoy de buenas
veo las cosas positivamente, no me altero, no me angustio y la vida transcurre felizmente. Siempre estoy bien positiva, llego temprano, como a mis horas, duermo a gusto y todo eso me ha ayudado para poder llegar a esta edad. Tengo 65 años y los he disfrutado a todo lo que da. En la primaria no me di cuenta, mis amiguitos eran normales, disfrutábamos, cantábamos, nos gustaban las canciones de los Beatles y todo. Y ya después, como en secundaria, que empecé a sentir cierta fricción porque pues yo no era como ellos, pero yo decía, pues yo no quiero ser como ellos, yo quiero ser como soy yo y disfrutar como he disfrutado hasta el momento de ser yo misma y de sentirme a gusto con mi cara, con mi cuerpo, con mi vida. Entonces no sufrí ese bullying. Yo era la que bulleaba, porque si alguien me quería fastidiar, pues yo saltaba y a ver de qué cuero salen las correas. Y empecé a principios de la década de los 70s a visitar la zona rosa con el propósito pues de saber más de los pintores, de los artistas en general, su obra, visitar las galerías y recorrer a pie todas esas calles maravillosas que me marcaron para siempre. Una cosa lleva a otra. De ahí me invitaron a una audición, un casting para La Montaña Sagrada de Alejandro Jodorowsky. Me quedé ahí. Después de ahí pues ya iniciamos una amistad y una relación de trabajo que me llevó a participar en Lucrecia Borgia y en el Inter y antes y después pues tener relación con muchos grupos de contracultura, de actividades artísticas como Peyote y la Compañía con Adolfo Patiño, o pues terminar bailando en el Teatro Blanquita, sin proponérmelo, bailé con Resortes. Una cosa muy particular fue que cuando yo estaba en la primaria era el sexenio de Díaz Ordaz, me tocó vivir la época del movimiento estudiantil del 68, Tlatelolco y todo eso, pero peor fue cuando López Portillo y cuando Echeverría, en que éramos perseguidas y éramos extorsionadas por la policía, por la Dirección General de Policía y Tránsito y los judiciales y todo eso, que simplemente por vernos raritas nos detenían y nos llevaban a los separos en Tlaxcuaque o en Revillagigedo, donde ahora es el Museo de la Policía. Ahí nos llevaron detenidas a la Plaza del Estudiante, a varios lugares, algunos clandestinos, o no sé cómo se diga, porque oficialmente no existían mazmorras, no existían calabozos, pero sí existían, y ahí nos llevaban detenidas cuando nos agarraban en fiestas o en concursos o en la calle, siempre con la amenaza de acusarnos con nuestros papás, de que andábamos en malos pasos, de que llevamos conducta licenciosa, faltas a la moral o cosas así. Entonces siempre nuestra lucha un poco oculta era en contra de la represión del gobierno, de la policía, que en ese entonces, aunque ya existían los derechos humanos, pero no se ejercían. En cada sexenio, porque aquí los presidentes duran 6 años, aunque unos duren más, pero en cada sexenio las cosas han ido cambiando, a veces para mejor, a veces para peor. A veces un gobierno te da un apoyo y el que entra te lo quita. A veces te dan mucha libertad o te hacen sentir que tienes mucha libertad y después te das cuenta de que no, que nada más era tole con el dedo. Entonces, a los gobiernos no les debemos nada. A quienes les debemos es a las personas que hemos luchado, que hemos hecho, que nos hemos esforzado por visibilizarnos, porque nos tomen en cuenta, porque vean que nuestras ideas son buenas, que nuestro trabajo es igual de valeroso y de honrado y de honesto que el de cualquier persona. Y desgraciadamente sí nos damos cuenta de cuánta corrupción hay, aunque ya no hay, porque la cosa es muy fácil, se puede decir ya no hay corrupción. ¿Cómo chingados de que no? La corrupción nunca se va a acabar porque ellos la siguen fomentando. Nosotros tenemos que seguir luchando en contra de la corrupción, en contra del desprecio.
Con esta foto pueden ver lo que es una transición. Aquí tendría como casi 20 años o algo así. Y muy orgullosamente en los pasillos de Prepa 2 preparábamos un homenaje a la diva del cine experimental, Diana Mariscal. Entonces, de esa foto a la actualidad han pasado casi 50 años. Y me siento tan feliz de ver hacia atrás, pero ver hacia adelante, para que sirva esto de consejo a todas las niñas de la actualidad, a toda la juventud, que no piensen que esto es magia. Sí es magia, pero no en todos los casos. En realidad deben de prepararse, deben de, se oye chistoso, pero deben de estudiar, porque la improvisación y la inmediatez no dan para todo. Es el momento en el que todos disfrutemos, pero sobre todo de que se preparen para que el día de mañana sus padres se sientan orgullosos de ustedes, sus amigos, sus parejas, sus novios, que todo el mundo diga, ay, no, mira, qué fuerte, qué hermosa, qué talentosa. O sea, eso es muy bonito. Recibir un halago, recibir un piropo, no es nada más por cómo te veas, es por lo que haces. Yo he estado muy acostumbrada siempre a dar, yo sé dar. Es más fácil para mí dar. A veces me quieren halagar y todo y no sé cómo recibir un halago, pero lo que sí sé es que para llegar a donde estoy he tenido que dar mucho y sobre todo muchos buenos consejos, muchos apoyos psicológicos. ¿Por qué? Porque lo que ya yo pasé, lo que muchos hemos pasado, no es necesario que ustedes lo pasen otra vez. O sea, nada más agarren lo bueno, pero también pongan de su parte. Mi nombre es Alejandra Bogue Gómez, tengo 56 años, soy actriz, soy bailarina, soy una mujer trans oficialmente desde hace 34 años y sigo activa en mi trabajo de artista, me preparo. ¿Qué más? La gente que efectivamente, como bien dices, habrá quien no me conozca y no tiene por qué. Hay nuevas generaciones que no tendrían por qué conocerme, de hecho les doy de nalgada si me conocen. Pero el punto es que ya podrán conocerme y para que se enteren de pronto quién vino detrás de ustedes. Mi historia, sui generis, siempre fui muy querida en mi casa, muy querida con mi familia, muy aceptada, muy mimada. Soy justamente nacida aquí en la colonia Morelos, muy cerca de aquí. Y bueno, aquí nací, siempre con una mamá y una familia que siempre me apoyó y que siempre trabajaba mucho para sacarme adelante. Por lo cual viví pues no una infancia como ahora le llaman privilegiada, sino una infancia que mi santa madre y mi familia pudo darme. Y tengo la fortuna de ser muy familiar. Siempre haber crecido. El asunto lo vivía en una escuela de hombres en donde yo sabía siempre, desde todo el tiempo sabía que mi cerebro era mujer, aunque el cuerpo diría lo contrario, y estudiaba en una escuela de puros varones y me lo constataba que yo no pertenecía a ese mundo, pero intuitivamente siempre fui, como lo diríamos en mis tiempos, muy loba. Y me daba cuenta, pues estudiando entre puros varones, te encuentras con el otro chico que también es fuertona, como una, y le hacían la vida de acoso y hostigamiento terrible. Entonces, yo me mantenía callada y de perfil, y siempre intuitivamente, entonces me hacía la vida más pasadera. En mi familia siempre fue una belleza. En esta foto ya está plasmado lo de yo ya soy una mujer trans. Ya llevaba pues unos añitos, ese es en el 89, empezamos en el 87, 86, entonces pues ya, ahí aprox, ¿no? Le estábamos calificando. Y bueno, creo que hubo buena aprobación. Previo a mí estuvo Francis, y Francis hizo
participaciones connotadas en la televisión, y ella sí es una pionera en donde le tocó un momento en donde Televisa sí le puso las cartas sobre la mesa para aceptarla. Y me gustaría, esto lo platico en su honor, porque eran otros tiempos y así funcionaba. Y ella, yo lo platiqué con la güera, que en paz descanse, le dije, a mí no me vengas con que tú transformiste, hermana, porque usted es mujer como yo, y nos lo dijimos al calor de la cumbia, ¿no? Y me dijo, bueno, es que en ese momento así era como tenía que ser, pero sí, flaquita, porque yo le decía a la güera, ella me decía, la flaca, y de todo estaba que era cuando el programa. ¿Y cómo entro a la televisión? Justamente cuando yo deseaba y sentirme, como de veras vivimos en la filosofía del autoengaño, corazón, porque de pronto sientes tener todas las tablas y los pasos caminados y crees que te puedes proyectar a plomo, sientes, te equivocas, pasa mucho tiempo. Y en el momento que lo deseaba era en los 90, mucho. Entonces cuando llega ya el proyecto, cuando me llaman precisamente por Daniel Vives, estaba yo trabajando con él y con su grupo de las Hermanas Vampiro, con Osvaldo Calderón, con Carlos Vieleto, que aún sigo trabajando con él, que me encanta, pero Daniel en ese momento yo le fui a pedir trabajo y trabajé mucho tiempo con él. Lo entrevistan para ir a Válvula de Escape y me lleva como su corista. Y voy y me pregunta el señor titular de Válvula de Escape que estoy haciendo con esta chavita. Le dije, no, entonces surge la idea de que están haciendo ellos un proyecto y me invitan. Y hago buena relación con el señor titular en ese momento, mejor de la que se pudo imaginar Daniel. Y me integro, porque además no solamente entré como elenco, sino que el elenco no le pagaban a nadie. Yo entré bajo el rubro de coordinadora de vestuario en Telehit, que en ese momento se abrió la plaza. La artisteada corría por mi cuenta, porque además era la primera vez que estaba yo perteneciendo a un sistema de pago en nómina, de pertenecer a un sistema que, contrario a lo que la gente pensara y diría, qué bárbara, y yo ya decía, ya soy normal, ya me pagan en banco, aunque diga ahí que me llamo, como sea, no dejo de ser yo misma. Y además me encantó porque como me integro como coordinación de vestuario, era producción. En ningún momento tal vez Eduardo Marrón, que era el productor en ese momento, el productor asociado al lado de Guillermo del Bosque, se ha de haber enfrentado a cosas que pues él me gustaría que platicara, pero a mí directamente pues no me hacía ninguna cara. De pronto no faltará, pero eran uno o dos, en una empresa gigantesca. Que hay gente, que también hay gente atrás de mí, que gracias a ella que estoy aquí caminando, por lo pronto mi madre, independientemente del colectivo. Entonces, no tenía, cuando a los 13 años por aquí vi una foto del FAR del 79, en esa manifestación yo tenía un novio que andaba militando en el FAR y a mí no, me decía, vamos a que te manifiestes, ¿qué? Llévame de antro, yo a esa edad, precoces.com, corazón, Sambor de Aguascalientes, agárrate, todo eso para poder darme cuenta que por ahí no iba a quedar mucho, pero bueno, tenía yo un novio que me decía, ven a militar. Pues se le ha dado mucha visibilidad gracias a RuPaul, y que a mí me gustaría aclarar que el movimiento drag queen no tiene nada que ver con las mujeres trans. Eso insisto, y que no nos empaqueten en la misma bolsa. No es que sea malo ni bueno, pero no es. Por eso estoy aquí al lado de mi hermana Morgana Ló, fotografiada por Noel Cruz, que también hace rato estaba yo en otra foto, y a la cual no estamos creando un personaje ni es una interpretación, es una vida, ni siquiera un estilo de vida, es una vida.
es tu identidad, es quién eres. No es un espectáculo, no es... es válido porque es una manifestación artística como muchas que hay. Y creo que ahorita tiene un peso fuerte básicamente por referentes extranjerizantes, básicamente. Realmente la cultura drag la considero un poco más proveniente del extranjero que su cuna madre aquí, porque aquí hay cosas fascinantes en México, mis amores, también. Y eso es importante que lo vean. No estoy muy segura si me encante, porque de pronto, como hace un momento dije, nos echan en la misma bolsa y de pronto hoy dices, oye, tú de día eres Juan Felipe, perdóname, yo todos los días soy mujer y no somos iguales. Bueno. Salir adelante no es subir una foto en mi Instagram y tener 200 likes, eso no es. Ni tampoco es este homenaje a la juventud porque se cae mañana. Y debe de haber preparación en lo que decidas hacer. En el camino sexual de identidad de género, de orientación de género, el que sea. Tienes que prepararte. Yo lo digo por mí misma, porque yo aventé la escuela, pero la aventé porque me molestaban demasiado. Ni siquiera me gusta utilizar la palabra bullying, porque ya la palabra bullying, a mí Alejandra Bullying, me suena, o sea, me hacían bullying. O sea, no, a mí me hacían la vida de cuadros, me hostigaban y me sofocaban el alma. A mí no me hacían bullying, a mí me molestaban hasta el cansancio. Y eso también es muy importante, que ahorita ya estoy muy nacionalista y pintada de rubia, pareciera que no me queda, pero no, mis amores, es en serio, porque todo está banalizado por medio de una red, y porque ya te ven después de 56 años, para poder estar aquí después de 56 años coherente y poder decir mi nombre de corrido, he tenido que caminar, mis amores, como ni cercanamente se pudieran imaginar. Ustedes ya me ven muy entera, muy puesta, muy caminada, muy bailada, hice y deshice y estoy, pero tampoco tengo una vida de privilegios. Tengo que seguir trabajando mucho para darme la vida que me gusta darme, porque me la merezco. No es nadie me regala nada, corazones, nadie. Y ese imaginario que tenemos, sobre todo los jóvenes, porque están muy invadidos por las redes sociales. La vida se vive en la calle, no en un teléfono. Hola, yo me llamo Shibón Guerrero McManus, soy una mujer trans mexicana de 39 años. Yo me dedico a hacer filosofía y género, trabajo en la UNAM, soy investigadora en un lugar que tiene un nombre largo y que de manera resumida le decimos el CEICH. Soy maestra en la UNAM desde 2006, doy clases en la Facultad de Ciencias. Siempre me interesó el tema de ciencia y diversidad sexual, de hecho llegué a este tema gracias a Luis González de Alba, dicho sea de paso. Porque yo lo empecé a leer por allá de 1999 y era la única voz mexicana que me encontré que hacía diversidad sexual y divulgación de la ciencia al mismo tiempo, como un género de ensayo. Ahora yo creo que tendría muchos desacuerdos con Luis, sobre todo por algunas de las opiniones que llegó a expresar sobre las mujeres trans. Y más tendría este desacuerdo porque una de las cosas que hago precisamente es que me dedico a trabajar el tema del transfeminismo, que es un tema que de hecho acaba de llegar a los activismos trans, a las identidades trans que durante mucho tiempo tuvieron otro tipo de formas de resistencia. Una vez estábamos en la Clínica Condesa y que llega una señora que será como de 55 años, venía pasando, era una mujer trans también, y nos oye hablar, se detiene y nos voltea a ver y nos dice: ay, creí que eran mujeres cisgénero hasta que escuché su voz. Yo me reí porque le dije: oiga, pero pues ese passing no lo tengo. Y me dice: no, dice, pero es que
no se arreglan. Dice, ustedes no se, dice, maquíense tantito, arréglense, pónganse bonitas. Si no, ¿cómo van a atraer a los hombres? Y pues yo me reí y le digo, bueno, pues es que yo no estoy interesada en atraer a los hombres. Y me dice, ¿cómo tanto transitar para ser lesbianas? Y le digo, bueno, pues tampoco, ¿no? Le digo, en realidad me gustan otras mujeres trans. Y bueno, brinca y dice, ¿cómo? ¿De verdad? Y cuento esta anécdota porque creo que había una época donde era imposible imaginar una identidad trans no heterosexual. Y sobre todo, lo que podíamos imaginar eran mujeres trans que de alguna u otra manera vivían en una heterosexualidad, pero en una heterosexualidad que por supuesto no les daba el mismo lugar que las mujeres cisgénero. Les daba un lugar en espacios muy delimitados, como el trabajo sexual, y por supuesto un espacio que fue importantísimo, todo lo que son los espacios de entretenimiento. Y cuento esta anécdota porque me gustaría como hacer dos puntos después de escuchar todo lo que hemos escuchado ahora. La primera es que hoy podemos imaginar identidades trans más allá de la heterosexualidad y más allá del binario, que también es importante decirlo, no solo hombres, no solo mujeres, sino personas trans no binarias, más allá de cierta expresión de género, pero también con otro tipo de recorridos posibles. Desde luego eso no es la verdad para todas las historias de vida trans, y tampoco quiero que suene normativo como que eso es lo que debemos desear. Creo que hoy de hecho hay una enorme conciencia, por ejemplo, que los hombres trans no nos deben masculinidad y las mujeres trans no les debemos feminidad y las personas no binarias no le deben androginia a nadie, y lo digo porque creo que parte del embate contemporáneo a las identidades trans es que se nos acusa de que la única construcción posible de lo trans es a través del estereotipo. Se nos ha acusado de que la única manera en la que nos podemos imaginar como mujeres trans es reproduciendo una serie de roles y quizás ocupando el espacio de ser un objeto sexual. Y creo que hay una respuesta peligrosa a ese embate, que es de alguna manera avergonzarnos de la historia del movimiento político trans. Y en ese sentido, yo sí creo que ya se nota la distancia, porque hoy hay juventudes trans que quizás van a encontrar muy difícil entender por qué esos espacios fueron espacios de resistencia y disidencia, porque lo fueron, porque hoy quizás nos hemos comprado esta idea de que la única manera legítima de habitarte como mujer y como mujer trans es necesariamente a través de una praxis donde renuncias a la feminidad, y no se dan cuenta paradójicamente lo disidente y lo transgresor y lo difícil que fue para muchas de estas ancestras que todavía están vivas y que son nuestras maestras, el abrirse paso, incluso el abrir paso en un imaginario donde si hoy nos podemos nombrar como mujeres trans es precisamente porque ya se hicieron posible imaginar eso. Yo creo que ha explotado el activismo trans, paradójicamente, de 2017 para acá. Vemos una explosión de discursos, en parte por la resistencia. Creo que estamos, como decía mi pareja Juliana, estamos peleando un activismo tridireccional, en inglés le dicen three-way, porque se ha sumado al embate de la transfobia clásica, digamos esa que siempre estuvo allí, en todos lados. Se han sumado nuevas modalidades que ya no se presentan desde la religión, que ya no se presentan con este discurso conservador, claramente centrado en grupos políticos, digamos, asociados a la ultraderecha, sino que ahora hay grupos que se pretenden incluso laicos, incluso de izquierda, incluso que usan el discurso de los derechos humanos, incluso de los mismos activismos
LGBT, de repente vemos personas que quieren evocar discursos supuestamente marxistas o supuestamente anarquistas o de otro tipo incluso, y eso ha obligado al activismo trans a una enorme politización, porque si bien antes de alguna manera se nos señalaba y se nos excluía y se nos asesinaba, lo que pasa ahora es que hay una interrogación constante de lo que somos, y creo que además se ha cruzado con un montón de luchas. De repente ves hoy un activismo trans que se cruza, por ejemplo, con los activismos de la neurodivergencia, ves otro que se cruza con discursos decoloniales, ves un rescate, por ejemplo, de lo indígena de una manera brutal, gente que, por ejemplo, nos dice, ¿por qué no el acrónimo es LGBTMIQ? ¿Por qué no está la M de Mushes en nuestro acrónimo? Cuando en Canadá, por ejemplo, está la 2S de Two-Spirited. ¿Por qué nosotros no ponemos la M? Entonces, yo lo que creo es que estamos viendo una explosión tremenda de activismos trans que están muy politizados, que están peleando no solo contra la transfobia clásica, no solo contra el sexismo clásico, sino también con una serie de discursos que parecen empecinados en regresarnos a la vergüenza, empecinados a regresarnos al closet, regresarnos a la clandestinidad. El activismo trans hoy, yo sí creo que es una de las cosas más potentes que tenemos.